Espíritu. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Vida Extremadura. Saludaros desde el Ministerio Radial de Villafranca de los Barros. Este que habla, Emilio Silva, desea que seáis bendecidos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludar a esa audiencia fiel que nos escucha pues a través de este Ministerio Radial. Y cómo no, pues también saludar a esa audiencia que poquito a poco va incrementándose a través de los directos que hacemos por Facebook. Y es una bendición pues buscar una manera más que la palabra de Dios pueda ser expandida y aprovechar toda la tecnología que nos ofrece este tiempo para que la palabra de Dios pues llegue a todos los lugares y a todas las vidas. Así que desen todos por saludados y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues hoy da comienzo ya el 6º día de esta programación especial que ha preparado Radio Vida Villafranca. Y en esta programación especial, como dijimos ayer, en su 5º día de transmisión durará hasta mañana, día 14, donde tendrá por finalidad pues esta programación que hemos preparado y que la verdad sentimos que está siendo de bendición por los comentarios, por los WhatsApp que me llegan, y es un privilegio de verdad poder haber sido de bendición con esta exposición de las 7 palabras de la cruz. Y hoy sábado pues se va a exponer la palabra que está en Juan 19, capítulo 19, versículo 30, que dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y el invitado el encargado de escuadriñarnos esta palabra es nuestro hermano Manuel Arencón Suero, más conocido como Lolo de Extremadura, y él es el encargado de traernos la bendición que esa palabra de la cruz tiene. Lolo, buenas noches. Muy buenas noches, Emilio. Dios te bendiga. Muchas gracias de antemano por estar aquí, por compartir este programita y haber atendido la petición de tu amigo para que estés por aquí y seas de bendición para el pueblo. De acuerdo, un placer estar contigo y con el resto de audiencia que hoy se esté conectando en Radio Vida. Ahí están ya conectándose. Había muchos que yo los veía por ahí que ya estaban esperando, que no era normal verlos en el Facebook a estas horas y estaban por ahí. Eso era una señal que estaban esperándote a ti. Así que, Lolo, yo no quiero entretener más, solamente decirle a la audiencia que si hay alguna duda que puedan tener sobre la predicación que nuestro hermano Lolo nos va a dar, pues al finalizar la palabra de Dios, pues Lolo estará un momentito, ¿vale? Tampoco muy largo porque no queremos ser canso hacia su persona. Estará un momentito para atender algunas de las preguntas que podáis hacer sobre la duda que tengáis. Amén. Lolo, yo lo dejo ya todo en tus manos, ¿vale? Para que tú tomes ya el control y... De acuerdo. ¿Vale? Cuando tú quieras, amigo mío. Muy bien, pues empezamos en este momento. Gracias al Señor por darme la oportunidad de estar en una nueva ocasión entre vosotros. Gracias a ti, Emilio. Gracias también a nuestro hermano Agustín, que desde Badajoz hace posible esta conexión. Qué bien. Y también desde aquí saludar a todos aquellos que en esta noche estén conectados a Radio Vida, ya sea por las ondas radiales o ya sea por el Facebook. Creo que es un placer el poder estar esta noche con vosotros para compartir la palabra del Señor, para poder ser parte de este serial que los hermanos de Villafranca han tenido a bien hacer. Como bien decía el hermano Emilio, a mí me tocó compartirles la 6ª y penúltima palabra de las 7 que el Señor pronunció mientras que estuvo en la cruz del Calvario. Mientras que estuvo ahí suspendido entre el cielo y la tierra, nuestro Señor, ya sabéis que habló en 7 ocasiones y a mí me tocó
la penúltima de esas ocasiones en las que él habló. Como bien decía el Emilio, se encuentra el texto en Juan capítulo 19, verso 30, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la palabra acerca de la cual yo tengo que estar compartiéndoles hoy. Cuando el Señor pronunció esta palabra, se encontraba prácticamente terminando su tiempo de padecimiento en la cruz. Ya sabéis que el Señor estuvo durante 6 largas horas en la cruz, 6 largas horas en las que él ha estado suspendido entre el cielo y la tierra. Y cuando él pronunció esta sexta y penúltima palabra, esas 6 horas estaban llegando ya a su conclusión. A estas alturas, el Señor ya había pedido perdón en favor de sus matadores. A estas horas ya el Señor había salvado al que estaba crucificado a su mano derecha. A estas alturas el Señor ya le había buscado amparo a su Madre María. A estas alturas de crucifixión, nuestro Señor ya había experimentado lo que era el juicio divino sin la misericordia divina que le llevó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también ya a estas alturas nuestro Señor había experimentado aquella insoportable fiebre que había hecho mella en su cuerpo físico hasta el punto de que su lengua se había pegado al paladar y había reclamado un poco de líquido diciendo tengo sed. Había hablado 5 veces y en esta última que yo he mencionado, el Señor dijo, consumado es. Mirad, en la primera palabra, el Señor se dirigió a su Padre, pidiendo perdón, como les decía, en favor de sus matadores. En la segunda palabra, el Señor se dirige al que está crucificado, a su derecha, para darle la salvación que en aquel momento no tenía. En la tercera palabra, se dirige a Juan y a María, que están a los pies de la cruz. En la cuarta palabra, vuelve a retomar el hilo de conversación con su padre para preguntarle el porqué de aquel desamparo. Y en la quinta palabra, habla al aire, al que le quiera escuchar, diciendo, tengo sed. Pero, ¿y ahora, en esta sexta palabra, a quién se dirige el Señor? ¿Se dirige al Padre? ¿Se dirige a Satanás? ¿Se dirige a la humanidad? ¿A quién se dirige Jesús en esta sexta y penúltima palabra cuando dice consumado es? Creo que es importante el poder escudriñar a quién le está dirigiendo esa palabra, porque esto nos va a permitir poder extraer el significado que esta palabra tiene. Antes de empezar a dilucidar a quién le dirigió el Señor esta palabra, sería bueno mirar lo que es esta expresión consumado es en su original. Los que entienden dicen que esta expresión consumado es se puede pronunciar con una sola palabra en su original griego, y los que entienden dicen que esa palabra se pronuncia de la siguiente manera: tetelastai, tetelastai. En realidad eso es lo que dijo el Señor, tetelastai, consumado es. Ahora bien, ¿cuándo se usaba esta palabra? Preferentemente, digo, esta palabra preferentemente se usaba cuando finalizaba un combate, cuando finalizaba lo que era una batalla de guerra. Pero también esta palabra se podía usar cuando un siervo, cuando un criado, cuando un esclavo había terminado una tarea que le había encomendado su amo. Y también esta palabra, tetelastai, se podía usar como para dar por concluida una transacción comercial. Es decir, cuando se hacía la totalidad de un pago y una deuda quedaba cancelada. Mirad, en la primera de las ocasiones que he mencionado, en esa ocasión en que la palabra tetelastai
se pronunciaba al terminar un combate bélico. En esa ocasión, normalmente esta palabra se llegaba a pronunciar cuando uno de los soldados del bando vencedor subía a un montículo y desde el montículo, ese que pertenecía al bando vencedor, decía tetelestai. Es como que estaba diciendo, acaba de terminar la batalla y hemos ganado. Es decir, era una expresión que venía a decir, hemos terminado, pero no solo hemos terminado, es que además hemos ganado. Pero también les he dicho que esta palabra tetelestai se podía usar al finalizar un servicio. Es decir, cuando un esclavo volvía de completar una tarea que le había dado su amo. Y ese esclavo que había terminado la tarea que el amo le había encomendado, se presentaba delante de su amo y le decía, tetelestai, lo que me encomendaste para hacer, ya lo he terminado. Pero además hemos dicho que esta palabra, consumado es, tetelestai, se podía usar para finiquitar una transacción comercial. Es decir, era la palabra que se usaba cuando se cancelaba pagando totalmente una deuda. Cuando se había puesto hasta la última moneda, el que había pagado decía tetelestai. Es decir, está cancelada la deuda que se había contraído. Teniendo esto presente, teniendo presente que esta palabra se podía pronunciar al finalizar un combate de guerra, que se podía pronunciar al terminar o concluir un servicio encomendado y que se podía también pronunciar cuando se daba por finiquitada una transacción comercial, teniendo esto en cuenta, yo digo que el Señor cuando dijo tetelestai se estaba dirigiendo no solo a uno, sino a tres personajes. Yo creo que el Señor en esa única palabra se estaba dirigiendo por una parte a Satanás, pero por otra parte a Dios el Padre, pero aún por otra parte se estaba dirigiendo a la humanidad. Creo que el Señor, en una sola palabra, tiene tres receptores. Él dice, tetelestai. Y en ese momento, aunque solo ha pronunciado una palabra, hay tres receptores principales que la están recibiendo. La está recibiendo Satanás, la está recibiendo Dios el Padre y la está recibiendo la humanidad. La reacción es distinta en cada uno de los receptores, pero son tres los receptores que reciben primordialmente esa palabra tetelestai, consumado es, terminado está, que ha pronunciado el Señor Jesucristo cuando está prácticamente finalizando su agonía. Empecemos a mirar al primero de estos receptores. Empecemos a mirar a Satanás. Satanás es uno de los tres receptores de la palabra. El Señor ha dicho tetelestai, consumado es, y Satanás ha recibido esa palabra. Es uno de los primeros receptores de la misma. Ahora, intentemos ponernos en el lugar de Satanás, solo de forma figurada. Intentemos ponernos en su lugar, solo de forma figurada. ¿Cómo reacciona Satanás cuando recibe esa palabra? Tetelestai. Cuando él recibe esa palabra, evidentemente él sabía lo que esa palabra significaba en términos bélicos. Él sabía que tan solo podía pronunciar esa palabra uno que perteneciese al bando de los que habían ganado. Y resulta que el que ha pronunciado esa palabra es Jesucristo. Es decir, que Satanás diría, pero este es del bando de los que han ganado. Este que está desfigurado. Este que es como raíz de tierra seca. Este que no tiene parecer ni hermosura. Este es del bando de los que han ganado. Este es el que me está diciendo a mí, tetelestai, hemos terminado. Y además hemos terminado en victoria. ¿Cómo que tú has terminado en victoria? Si te he desfigurado, pero si es que estás hecho una piltrafa humana, pero si te he
llenado de esputos la cara, si te he dado de bofetadas y de puñetazos, si te he coronado la cabeza de espinas, si te he flagelado las espaldas, si te he atravesado las manos y también los pies, si de aquí a un momento te voy a atravesar incluso el costado, si no hay quien te reconozca, ¿cómo tú te atreves a decirte telastai? No te pertenece a ti decirlo, me pertenece decirlo a mí, porque en este combate el vencedor soy yo y no tú. Yo estoy íntegro, pero tú estás desfigurado. Creo que la primera reacción de Satanás sería una reacción de sorpresa. ¿Por qué? Porque él estaba esperando su momento para decir él, Satanás, digo, tetelestai. Pero es que se le ha anticipado Jesús. Y ha sido Jesús el que ha dicho, tetelestai. He sido yo el que lo he dicho, porque aunque tú lo desconocías, hoy vas a descubrir que aun desfigurado de entre los hombres, sin parecer ni hermosura, soy yo el que pertenece al bando que ha ganado, y es por eso que uso este término en terminología bélica y digo, tetelestai, consumado es, terminado está, y soy del bando de los que han vencido. ¿Por qué digo yo que le sorprendió a Satanás? Digo esto porque ¿sabía acaso Satanás que la victoria de Cristo estaría en entregar su vida en la cruz del Calvario? ¿Tenía Satanás acceso a esa revelación? Porque claro, si Satanás hubiese tenido claro que la cruz del Calvario iba a ser el escenario de la victoria de Jesús, entonces es que también sabía que la cruz era el escenario de su derrota. Ahora bien, si él sabía que la cruz era el escenario de su derrota, ¿por qué iba a inducir a Judas Iscariotes a que entregase a Jesús al poder del Sanedrín, a sabiendas que estos le entregarían al poder de los romanos? Judas Iscariotes ha sido poseído por Satanás. Eso dice la Escritura. Ya recordaréis el texto. Ha cortado Jesús el pedazo de pan de la hogaza común y se lo ha entregado a Judas. Y dice la Escritura que cuando tomó el bocado, Satanás entró en él. Es Satanás el que le ha poseído. Antes de todo eso, Satanás ha hecho un largo trabajo con Judas. Ha sido él el que le ha estado induciendo, distorsionando la imagen de Cristo a los ojos de Judas. Ha sido él el que le ha estado tentando para sustraer de la bolsa aquello que no era suyo. Ha sido un trabajo de Satanás en primera persona con aquel que era apóstol hasta aquel momento. Y yo me pregunto, si Satanás sabía que la cruz era el escenario de la victoria de Jesús y por lo tanto el de su derrota, ¿por qué iba él a cooperar con lo que iba a ser su derrota y la victoria de Jesús? ¿Por qué él iba a inducir a Judas a que entregase al Señor, al poder judío, a sabiendas que después Anás y Caifás le entregarían a los romanos? ¿Y por qué Satanás iba a cooperar también en esta ocasión, llevando a Anás y a Caifás a urdir el plan de presentarle ante los romanos como un sedicionario? Satanás conocía la ley romana y sabía que el delito de sedición en la ley romana se pagaba con crucifixión. Eso no era algo que estuviese fuera del alcance del conocimiento de Satanás. La pregunta obligada es, ¿por qué tú vas a inducir a Judas Iscariotes a que entregue a Jesús, a Anás y a Caifás, y vas a inducir a Anás y a Caifás a que entreguen a Jesús al poder romano bajo la acusación de sedición, a sabiendas de que esto contrae lo que es una sentencia de crucifixión? Y vas a estar colaborando a sabiendas con lo que iba a ser tu derrota y la victoria de él. Y vas a estar cooperando tú a que él en este momento del que estamos hablando dijese tetelestai. Eso no cabe. Es decir, Satanás no conocía realmente el misterioso plan del Señor. Es por eso que digo que este primer receptor de la palabra tetelestai, que es Satanás, cuando la recibe, se sorprende y dice, ¿cómo dices tú tetelestai? Me tocaba decirlo a mí. Qué bien. No soy yo el vencedor. Pero ahí entiende Judas, perdón, Satanás, que el vencedor no es él, que
que Él es el derrotado y que el que sale victorioso de ese choque bélico es Jesucristo. Tetelestai, lo he dicho antes que tú, Satanás, porque tú quizás lo ignorases, pero yo hoy te digo que el misterio de la cruz tú no lo entendías y el vencedor soy yo. Por eso puedo proclamar el consumado es como la expresión que dice que se ha finalizado el combate y que el que está pronunciando Tetelestai es uno que pertenece al bando vencedor. Qué bien. De alguna manera, fortalecer esto que estoy diciendo con la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 7 al 8. Dice en el texto citado: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto dice San Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Increíble. Los príncipes a los que aquí hace referencia el texto, yo digo que son los principados de maldad. Y si alguien quiere creer que es una referencia a los príncipes terrenales, no estará diciendo algo contrario a lo que yo estoy expresando. Los príncipes terrenales gobernados por los principados satánicos no sabían que el misterio de la cruz implicaba la victoria de Jesús, porque si lo hubieran sabido, dice el texto, nunca hubieran enviado a Jesús a la crucifixión. Es decir, que el texto que he leído es una referencia a los demonios y posiblemente no, ciertamente también a Satanás, que en su desconocimiento del plan de Dios operan en favor de la cruz, creyendo que esto era su victoria cuando realmente era su derrota. Amén, gloria a Dios. Dejadme leer otra vez el texto que he citado, el capítulo 2 de Primera de Corintios, versos 7 al 8, que es que realmente revitaliza el leerlo. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Lo que va a hablar el apóstol es una sabiduría divina misteriosa. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ni los terrenales ni los principados, ninguno la conoció. ¿Por qué? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de glorias. Claro, si Satanás hubiera sabido que la cruz era el escenario de su derrota, nunca hubiera usado de sus artimañas y planes para guiar a los príncipes terrenales a través de los principados celestiales para llevar a Jesús a la cruz. Pero como no lo sabía, le llevó hasta allí y sin saberlo estaba cooperando en la victoria de Jesús y su propia derrota. Es por eso que cuando el Señor en la cruz del Calvario, casi cumpliendo las 6 horas de crucifixión, dice, Tetelestai, este primer receptor de esta palabra se sorprende sobremanera porque él pensaba pronunciar la palabra él y la ha pronunciado Jesús. Jesús le ha dicho, te equivocaste, no pudiste conocer el misterio de lo que era la crucifixión, estaba demasiado lejos de ti y sin quererlo has cooperado para labrar tu derrota, pero también para cooperar con mi victoria. Tetelestais. ¡Qué bien! Cuando Jesucristo desde el Calvario, como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, desfigurado de entre los hombres, aquel que había sido golpeado hasta la saciedad, aquel que había
expuesto sus espaldas como campos de labranza, aquel al que le habían abierto las manos y los pies y que le habían coronado de forma burlona su cabeza con espinas, aquel que parecía un derrotado realmente era el que se estaba levantando como el mayor de los victoriosos. Y es por eso que cuando pronuncia esta palabra en esa terminología bélica, le está diciendo a Satanás con una media sonrisa: me has desfigurado por fuera, pero sigo íntegro por dentro. No has sido capaz de conocer la sabiduría de la deidad, y es por eso que ahora te grito a la cara: tetelestai, consumado es. Lo está pronunciando el que pertenece al bando de los que vencieron. Amén. Muy bien, Dios. Pero si Satanás es el primero de los receptores de ese tetelestai, el segundo de los receptores, o otro de los receptores, evidentemente es Dios el Padre. Ya dijimos que esta expresión, tetelestai, se podía usar al finalizar un combate bélico, pero también se podía pronunciar cuando un siervo había concluido la tarea que le había encomendado un amo. Y cuando el siervo volvía a la casa del amo, después de haber terminado la tarea que se le encomendó, el siervo le decía al amo: tetelestai, he completado la tarea que me entregaste. Qué bien. Por eso es que esta palabra también estaba dirigida al Padre. Ya sabéis que el Padre le encomienda al Hijo la tarea de la redención. La persona de la deidad llamada Padre le encomienda a la persona de la deidad llamada Hijo la tarea de la redención. Ya lo dice el Antiguo Testamento: ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa es la conversación entre la divina persona del Hijo con la divina persona del Padre. Es el Padre el que envía, también lo dice el Nuevo Testamento, en ese corazón de la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es el Padre el que da. Por lo tanto, el Padre aparece aquí prefigurando al amo y el Hijo aparece prefigurando al siervo. Le ha hecho una comisión, realiza la tarea de redención. Y ahora que la tarea de redención está terminando, le dice aquel que prefigura al siervo a aquel otro que prefigura al amo, le dice: tetelestai, consumado es, terminada está la obra de redención que me encomendaste. Al Padre se lo podía decir, porque realmente para el Padre ya estaba terminada. Es por eso que le podía decir tetelestai. Para el Padre ya estaba terminada. Es verdad que nosotros sabemos, a aguas pasadas, que después el Cristo de Dios tuvo que llevar su cuerpo inerte al sepulcro y su alma y espíritu tuvieron que descender al Hades, tal como dicen los Salmos y tal como dice también el Nuevo Testamento. Y también sabemos que después tuvo que resucitar a su cuerpo muerto y glorificarlo. Y aquella resurrección era la guinda del pastel. La resurrección era y es la evidencia de su victoria. Pero la resurrección vale para nosotros, para los hombres. Para Dios no le era necesaria. Para Dios el tetelestai en la cruz ya era el consumado es, ya era el trabajo de redención está consumado. Dios no necesitaba una evidencia. ¿Por qué? Sencillamente porque es Dios. Y conocía que la vida del Señor había sido sin pecado y que la victoria era legítima. Pero después él necesitaba una resurrección, es decir, un cuerpo de gloria que no volviese a morir, porque ese cuerpo de gloria que ya nunca jamás iba a morir era la evidencia de que la muerte no le había retenido. Y si la muerte no le había retenido es porque él vivió sin pecado. Y si vivió sin pecado es porque era el triunfador. Es decir, el cuerpo de gloria es de alguna manera la evidencia que a nosotros los mortales nos sirve para decir que nuestra fe es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque hay un hecho histórico, palpable, visible, que es el cuerpo de resurrección. Pero vuelvo a reiterar, esto es para los mortales. Para el Padre, el tetelestai era suficiente allí en la cruz porque él ya sabía que la vida de su Hijo en la humanidad había sido sin pecado y la victoria era completa y estaba finalizada. Es el siervo que le está diciendo al amo: la obra que me encomendaste
la he terminado. Me encomendaste la tarea de redimir al género humano a través de mi vida sin pecado y a través de mi muerte sustitutoria, con el añadido de mi resurrección como evidencia de mi victoria, y esto está terminado. Tetelestai. ¡Qué bien! Amén, gloria a Dios. El siervo Jesús había consumado, terminado la tarea que se le había encomendado. Ahora bien, hago yo una pregunta. ¿Necesitaba realmente Dios, en la persona del Padre, encomendarle a la persona del Hijo la tarea de la redención con todo el padecimiento que eso suponía? No hay que olvidar que a la deidad la redención le costó la deformación. Dice la Escritura que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y dice además ese mismo texto que tomó forma semejante a la de los hombres, es decir, dejó una forma para tomar otra forma. ¿Y saben qué es dejar una forma para tomar otra forma? Eso es deformarse. El amor, el verdadero, deforma, porque a Dios su amor le deformó. Y no le deformó por un periodo de tiempo medido, le ha deformado eternamente. Dios se ha deformado eternamente por amor. Ahora bien, yo digo, sabiendo Dios el alto precio que tenía lo que era la comisión de la redención, un alto precio que, como les he dicho, era deformarse eternamente, yo pregunto, ¿podía Dios en sus diversas personas, podía el Dios tripersonal haber salvado al hombre de otra manera? Y yo digo, como poder podía. Como poder podía. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es omnipotente y además es soberano. Es decir, cuando hablamos de que es soberano, hablamos de que Él lo gobierna todo. Y cuando hablamos de que Él es omnipotente, hablamos de que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, usando lo que es el significado del atributo de la soberanía y del atributo de la omnipotencia, si a mí me preguntan, ¿podía haberlo hecho de otra manera? Yo digo, como poder podía, pero no quería. Poder podía hacerlo. Mira, Dios puede hacer lo que le dé la gana. Dios puede hacer agua seca. Dios puede hacer un triángulo cuadrado. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. No hay nada, dice la Biblia, imposible para Él. Por lo tanto, si a mí me preguntasen, ¿lo podía haber hecho de otra manera? Yo diría, como poder, podía. Porque es soberano, lo controla todo y es omnipotente. No era imposible para Él. Como poder podía, pero no quería. ¿Y por qué no quería si podía? Sencillamente porque Dios es un ser de principios. Cuando Dios deja de hacer algo, no es porque no puede hacerlo, sino porque no quiere hacerlo respetando a los principios que rigen la conducta de su ser. Dios es un ser de principios. Mirad, para conocer a Dios, he dicho una palabra demasiado alta. Conocer a Dios. A Dios no hay quien lo conozca. No por lo menos en su totalidad. Pero para conocer mínimamente a Dios en la medida que Él se ha querido revelar. Ahora sí he estado más acertado. Para conocer a Dios en la medida en la que Él se quiere revelar, estamos obligados a conocer sus atributos. ¿Por qué? Porque los atributos divinos son los diferentes lados del carácter de Dios. Por lo tanto, si le queremos conocer, tenemos que conocer sus atributos. Ahora bien, cuando Dios activa, entre comillas, estoy usando un lenguaje humano para hablar de cosas celestiales. Y ya sabéis, el lenguaje humano se queda demasiado corto para hablar de cosas celestiales. Cuando Dios activa cualquiera de sus atributos, siempre que lo activa a cualquiera de ellos, lo tiene que activar en armonía con todo el resto de sus atributos. ¿Por qué? Porque los atributos divinos son los que marcan los principios del ser divino, y esos principios son a través de los cuales Él siempre reacciona. Y tienen que estar todos en perfecta armonía. ¿Podía habernos salvado de otra manera? Como poder podía, pero no quería. ¿Por qué? Porque tenía que respetar sus principios. Dios se respeta demasiado a sí mismo. Y además de que tenía que respetar sus principios, tenía que llevar a cabo la obra en armonía con lo que eran
todos sus atributos, que marcan todos los principios que rigen lo que es la conducta de la deidad. Es por eso que, aunque podía hacerlo de otra manera, no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios, entre sus muchos atributos, tiene uno que dice que es justo. Y cuando nosotros decimos que Dios es justo, ¿qué estamos diciendo? Que es equitativo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a regalos que da y en cuanto a responsabilidades que exige. Pero ¿qué más decimos? Cuando decimos que Dios es justo, decimos también que es equitativo en cuanto a que no puede dejar que un delito se quede sin su sentencia. ¿Qué diríamos de un juez humano que ve un delito y hace la vista gorda? Diríamos, qué mal juez es ese. Ha visto el delito, lo ha examinado, sabe que es merecedor de una sentencia. Para guardar el equilibrio de la justicia, los delitos necesitan recibir su correspondiente sentencia. Pero este juez hipotético del que hablamos ha decidido taparse los ojos, ha decidido hacer la vista gorda y no aplicar la sentencia al delito que él sabe que merece una sentencia. De ese juez diríamos, tienes toga, tienes título, pero no tienes carácter de juez, porque no eres justo. Pero Dios no solo es un juez con toga y con título, Dios es justo, por eso es juez. Por lo tanto, había un delito, era el delito del pecado, y el pecado merecía una sentencia. Y como Dios es un ser que se mueve por sus principios, como es un ser íntegro, en una terminología más común a nosotros, es formal. Dios es formal. Y el que es formal de verdad, es formal aun cuando le toca perder. Y él ha mantenido su formalidad, su integridad, su fidelidad, aun cuando, entre comillas, le tocó perder. Porque el pagar el precio de ese delito, el aplicar la sentencia a ese delito, pagando el precio que demandaba, le costó lo que es el misterio de la encarnación, le costó la deformación. ¿Pero por qué lo haces así? Si te cuesta tan alto precio. Pero no eres Dios, hombre. No eres omnipotente y soberano. Pues ya está. Haz la vista gorda una vez. Toma al ser humano pecador y restitúyelo a su condición primera y pelillos a la mar. ¿Es que acaso hay alguien por encima de ti que te vaya a pedir cuentas? Si tú no tienes jefe, tú miras para arriba y no hay nadie. ¿Es que acaso te vamos a decir algo nosotros, tristes mortales insignificantes? Te vamos a recriminar que no fuiste justo. Ni nosotros te vamos a recriminar, ni un supuesto jefe tuyo tampoco, porque vuelvo a reiterar, tú miras para arriba y no hay nadie. Por lo tanto, si no tienes que dar cuentas a nadie, ni nadie te vigila, ni nosotros tampoco te vamos a recriminar porque no somos quienes para hacerlo. ¿Por qué lo haces? Y el Señor diría, porque me respeto a mí mismo. Amén. Porque yo soy un ser que reacciono por mis principios. En una terminología más nuestra, nos diría, porque yo soy formal y mantengo mi formalidad aun cuando me toca perder. Aleluya. Qué bien, qué bien, qué bien. Es por eso que le dijo al Hijo, ve y haz la obra de redención, aunque esa obra nos cueste deformarnos eternamente por amor. Ya no seremos más como éramos. El ser de la deidad se ha deformado por amor. Se ha deformado por amor porque es formal, porque es un ser de principios, porque se respeta escrupulosamente a sí mismo, porque no puede dejar un delito sin la sentencia que ese delito merece, porque tenía ansias por derrochar su amor en salvación, pero no podía derrochar el amor, no podía poner a funcionar el atributo del amor sin tener en cuenta el atributo de la justicia. ¿Por qué? Porque sus atributos tienen que guardar un equilibrio armonioso cada vez que él actúa, y él no puede dejar que el amor salga a la escena si la justicia no guarda armonía con esa acción del amor, para así la santidad tampoco quede dañada. Porque si el Señor hubiera dejado salir el amor a la escena sin la armonía de la satisfacción de la justicia, entonces la santidad de Dios hubiera quedado dañada. Por el amor nos quiere salvar,
por la justicia demanda que el delito sea pagado. Y si esto no se hiciese, entonces la santidad de Dios quedaría en entredicho. Queriendo guardar esa armonía, siendo un ser de principios, Él lo hace como lo hace, no porque no pueda hacerlo de otra manera. Recuerden que es omnipotente y soberano. Lo hace porque se respeta a sí mismo. Lo hace porque es un ser íntegro. Y es entonces que esto, esa integridad, esa fidelidad a sí mismo, provoca el misterio de la encarnación. Ve como siervo y haz la tarea de la redención. Y ahora el Hijo ha ido como siervo y ha hecho la tarea de la redención. Ha tenido que anonadarse. Se ha anonadado. Las personas del Verbo se han anonadado. Y por la obra del Espíritu Santo ha tomado una naturaleza humana en el vientre bienaventurado de María. Una naturaleza humana que ha sumado a su persona en naturaleza divina. Y ha nacido como un niño cualquiera. Después de 9 meses, a través del alumbramiento. Y ha tenido un pesebre por cuna. Y ha ejercido de aprendiz de carpintero. Y ha pasado por lo que es el crecimiento. Y después de esto ha vivido sin tacha ni pecado, aunque ha sido tentado en todo sin exceptuar nada. Y después de esto se ha entregado a la muerte ignominiosa de la cruz. Y le han mesado la barba, y le han llenado la cara de esputos, y le han dado de bofetadas y también de puñetazos, y le han coronado de espinas, y le han flagelado las espaldas, y le han horadado las manos y los pies, y se ha quedado suspendido entre el cielo y la tierra 6 horas de las que estamos hablando, y estando ahí cargado con el peso del pecado. Dice San Pablo que por nosotros se hizo pecado y ha tenido que padecer la ira del Padre sobre él, y todo esto sin el amparo de su amado, y ha tenido que experimentar la sepultura y ha tenido que descender al Hades. Después de eso ha resucitado y ha sacado a su cuerpo de la tumba, resucitado y glorificado, y ha dicho: esta es la evidencia de mi victoria. Y después de eso, 40 días después de eso, dice que ha ascendido al cielo. Pero ¿cómo asciende? Asciende la persona divina del Verbo con una naturaleza humana, glorificada sí, pero naturaleza humana al fin y al cabo. Esa naturaleza humana con la que asciende no la tenía cuando descendió. Es decir, el que descendió de una manera y el que asciende de otra. Se deformó por amor. Qué bien, qué bien. Y ahora ha llegado allí al Padre y le ha dicho: vengo en calidad de siervo y a ti te interpreto hoy, Padre, en calidad de amo. Y te digo: tetelestáis. La obra que me diste para hacer, la he terminado. La obra que me diste para hacer, la he consumado. Por lo tanto, el tetelestáis primero a Satanás, el tetelestáis segundo a su Padre. Primero a Satanás como la consumación de un combate bélico. El segundo tetelestáis, el consumado es, a su Padre como el siervo que completa la tarea que el amo le ha encomendado. Y el tercer receptor del tetelestáis, del consumado es, somos todos nosotros. Es el género humano. El género humano es el tercer receptor del tetelestáis, del consumado es. Porque aquí, cuando el receptor es el ser humano, estamos hablando del tetelestáis en la terminación de una transacción comercial, que dijimos al comenzar que también ahí se podía usar esta expresión. Cuando la está dirigiendo a nosotros, entonces ese tetelestáis es la conclusión de una transacción comercial. Nos está diciendo a nosotros: he cancelado completamente la deuda que habíais contraído contra la justicia de la deidad. Amén. He pagado hasta el último cuadrante. Pues he cancelado la deuda. Tetelestáis, hombres, mujeres, humanidad, tetelestáis. He cancelado absolutamente, completamente la deuda que habíais contraído con la justicia de la deidad. Era a nosotros a quien se estaba dirigiendo. Cuando Él se dirige a nosotros con el tetelestáis, cuando se dirige a nosotros con el consumado es, cuando se dirige a nosotros como para cancelar esa transacción comercial, cuando se dirige a nosotros así, yo me pregunto, ¿quiere decir esto
que después de él cancelar la deuda, nosotros volvemos a ser restaurados a la condición primera de Adán? ¿Quiere decir esto? Sí. Digo, no. Quiere decir mucho más que esto. Mirad, cuando Jesús dice tetelestáis, consumado es, dirigiéndose a nosotros, no simplemente nos está diciendo que ha cancelado la deuda y nos vuelve a llevar al estado original del ser humano en inocencia, que va, nos está diciendo en su tetelestai que nos está llevando donde Adán nos tenía que haber llevado, pero que no nos llevó. A ver si explico bien esto. Cuando Adán, nuestro primer padre, es creado, Dios le crea en inocencia. Y estando en inocencia, Dios le marca a Adán un camino de obediencia que tenía que haber desembocado en el árbol de la vida. Y comiendo del árbol de la vida en obediencia al itinerario divino, Adán tenía que haber pasado de estar en estado de inocencia a estar en estado de gloria. Pero ya sabéis que en el estado de inocencia también cabía la posibilidad, la alternativa de recorrer un camino de desobediencia que desembocaría en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que esto contraería un estado de muerte. Es decir, dejadme explicarlo así. Nuestro primer padre Adán está en un estado de inocencia y por el uso de su voluntad en el libre albedrío podía tomar un camino de desobediencia que acabase en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de inocente acabaría en estar en un estado de muerte. O tenía la posibilidad de recorrer un camino de obediencia haciendo un buen uso de su voluntad en su libre albedrío y terminar comiendo del árbol de la vida y pasar de un estado de inocencia a un estado de gloria. Déjenme explicar un poco mejor esto. Dice el texto sagrado, cuando ya Adán ha pecado, cuando Adán ha desobedecido, cuando Adán ha pasado de ser inocente a estar en un estado de muerte, cuando ya ha pasado eso, dice el texto sagrado que Dios llama a un ángel y le dice, oye, custodia el árbol de la vida y pon una espada flameante alrededor del árbol de la vida. No sea que éste, en estado pecaminoso, alargue la mano, coma del fruto y viva para siempre. Es decir, comer del árbol de la vida, que es lo que contraía vivir para siempre. ¿Cuándo viviremos nosotros para siempre en nuestro estado físico? Cuando tengamos el cuerpo de gloria. Amén. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el estado de inocencia, si comías del árbol de la vida, que era el camino de obediencia, te llevaba al estado de gloria. Pero, conocéis la historia, Adán no hizo un buen uso de su libre albedrío a través de la voluntad, hizo un mal uso de su libre albedrío a través de la voluntad, y en vez de recorrer el camino de obediencia para tomar del árbol de la vida y acabar en un estado de gloria, recorrió el camino de desobediencia, está en el texto sagrado, y tomó de lo que es el fruto prohibido, y entonces se le aplicó la sentencia que Dios le había anticipado. El día que de él comieres ciertamente morirás. Ya le anticipó la sentencia. Tomó del fruto prohibido a través de la desobediencia y la muerte vino sobre él. Y ahí nos dejó nuestro primer padre Adán en estado de muerte. Él es creado en estado de inocencia, con la posibilidad de llevarnos al estado de gloria, pero por su desobediencia nos deja en estado de muerte. Ahora viene el postrer Adán, nuestro Señor Jesús, como el siervo que viene a hacer la obra de redención que le ha encomendado el amo. Y de que la ha terminado, no simplemente nos ha rescatado del estado de muerte para traernos al estado de inocencia, no. Nos ha rescatado del estado de muerte, no para traernos al estado primero de Adán, sino para llevarnos al estado de gloria al que Adán nos debía de haber llevado, pero que no nos llevó. Jesús, por su muerte vicaria, nos quita del estado de muerte, pero por su vida sin pecado de obediencia nos lleva al estado de gloria. Por lo tanto, cuando él dice tetelestáis y se dirige a nosotros, cuando él dice tetelestáis, terminando lo que es el pago de la transacción comercial, cuando dice tetelestáis dirigiéndose a nosotros, está diciendo mi pago es tan bueno que no solo vos traigo al estado original de vuestro primer padre, sino que os llevo a donde vuestro primer padre vos tenía que haber llevado, pero que no os llevó.
Amén. Simplemente os rescato del estado de muerte para traeros al estado de inocencia. No, os rescato del estado de muerte para llevaros al estado de gloria. Porque tú y yo tenemos un estado de gloria. Amén, gloria a Dios. Solo que nos falta la resurrección del cuerpo. Pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Todavía no lo hemos recibido, pero ya es nuestro. De hecho, tenemos el sello que es la garantía de que aquello es nuestro, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por lo tanto, cuando Él dice, tetelestáis, como cancelando aquella transacción comercial, cuando Él dice, tetelestáis, dirigiéndose a la humanidad, está diciendo, mi precio ha sido tan alto que me he deformado por amor, pero tan grande y tan bueno que os ha rescatado del estado de muerte, no para quedaros en el estado de inocencia, sino para llevaros al estado de gloria. Tetelestáis. Consumado es. A Satanás para sorprenderlo, diciéndole sin saberlo, sin conocer el misterio de la cruz, has cooperado en mi victoria y también en tu derrota. Al Padre para decirle, lo que tú me encomendaste como amo a mí, como siervo, lo he concluido y lo he terminado. Nos hemos deformado por amor, es verdad, pero somos fieles a nuestros principios, porque el ser de la deidad es formal. Tetelestáis, Padre. Y cuando dijo tetelestáis dirigiéndose a nosotros, dijo, he cancelado el pago completamente. Y cuando digo completamente estoy diciendo no solo que vos he rescatado del estado de muerte para traeros al de inocencia, no. Cuando digo completamente estoy diciendo que vos he rescatado del estado de muerte, no para dejaros donde estabais antes de pecar, sino para llevaros donde el primer padre pecador vos tenía que llevar. Tetelestáis. Consumado es en términos bélicos, consumado es en términos de siervo, consumado es en términos de cancelación de transacciones comerciales. Amén. Que Dios nos ayude a estar continuamente doblegados ante aquel que dijo, consumado es. Amén. Dios os bendiga mucho. Espero que esta palabra os produzca un bien en el corazón y hasta otra oportunidad que el Señor permita. Emilio, Agustín, Dios os bendiga mucho. Audiencia de Radio Vida, que la paz del Señor os acompañe siempre. Hasta otra. Muchísimas gracias, Lolo. De verdad que ha sido una bendición escucharte y como siempre es un placer y un gozo escucharte porque entendemos que no es Lolo, sino es palabra de Dios. Amén. Muy bien. Y bueno, ¿me permites una pregunta mía? Sí. Sí, vale. Porque no le vamos a decir nada a los que están por ahí. Hablabas de Judas y hablabas de que como que Satanás preparó eso y no sabía cuál era el fin que le esperaba, que era su derrota, pensándose que él era el que iba a salir triunfador. Yo he entendido siempre de que el trabajo de Judas era un plan de Dios para que Cristo pudiera terminar en la cruz. No sé si me he explicado. Mi opinión personal en cuanto a Judas. Judas es un personaje enigmático, sumamente enigmático. Y a mí, de alguna manera, he tenido tendencia alguna vez a investigar a Judas dentro de lo que la palabra del Señor nos dice. Yo ya adelanto que es un personaje muy enigmático. Pero mi opinión personal en cuanto al traidor es que Dios no necesitaba un traidor para llevar a cabo su plan de redención. ¿De acuerdo? Si decimos que Dios necesitaba un traidor, estamos diciendo que permitió la existencia de un ser humano que no tenía posibilidad de haberse salvado porque estaba destinado a ser el hombre de perdición. Entonces yo no creo que el plan de salvación en la mente de Dios tuviese el ingrediente de un traidor. El traidor es un ingrediente adicional, pero no nacido de la mente del Señor. Hay alguno que podrá decir, pero ¿cómo entonces aparece profetizado? El que come más pan conmigo a la mesa levantó contra mí el calcañar. Y es verdad que está profetizado. Pero yo digo que esa profecía no nace de la soberanía de Dios, nace de su omnisciencia. Cuando Dios profetiza desde su soberanía, está mandando lo que va a pasar. Cuando Dios profetiza desde su omnisciencia, está diciendo lo que Él sabe que va a pasar. Una cosa es decir lo que yo sé que va a pasar y otra cosa es mandar que tiene que pasar lo que yo digo que va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces mi criterio es que no hacía falta un Judas ni un traidor. Judas se pierde sencillamente porque es seducido por Satanás,
es inducido por él y después ya ves, es poseído por el mismo Satanás. No es un demonio, ni un principado, ni un gobernador, el propio Satanás. Entonces yo entiendo que Satanás no conocía el misterio de la cruz. Yo creo que él se da cuenta del misterio de la cruz tarde. Se da cuenta tarde. Cuando le dice ya era tarde. Yo creo que se dio cuenta tarde. Sí. Como siempre llega tarde, ¿sabes? Él ha intentado desde siempre romper, frustrar, deteriorar, mandar al fracaso a la obra del Señor, pero yo tengo una seguridad, y tú y todos nosotros, ¿no?, de que Satanás tiene poder, evidentemente, pero nuestro Dios es todopoderoso y que los planes del Señor al final llegarán a su fin, ¿de acuerdo? Y Él va a llegar tarde siempre. Lolo, están llegando preguntas, pero bueno, lo que tú me digas, ¿vale? Yo, mira, el otro día, después de todas estas palabras que se están exponiendo, las palabras de la cruz, el otro día hablando con Agustín, nos salía una duda del por qué en la cuarta hay la exclamación de Jesucristo, de Dios mío, ¿por qué me haces desamparado? Ese Dios mío, nos crea ahí una duda de por qué siendo Dios habla como si fuera yo. ¿Me explico? Esa exclamación de Dios mío. Porque nunca podemos olvidar en cada una de las acciones del Verbo Divino en su humanidad, nunca podemos olvidar que todo, absolutamente todo lo que Él hizo, lo hizo como hombre, a excepción de perdonar pecados. Perdonar pecados es el único destello que Él nos enseña de su deidad. Todo lo demás que hace en su encarnación, todo lo demás lo hace como hombre. Por lo tanto, Él en la cruz, cuando dice Dios mío, Él está como siervo, ¿no?, que es lo que hemos dicho, telestai, o sea, esta palabra consumado es, también se podía mencionar cuando el siervo terminaba una obra que le había encomendado el amo. Él está en calidad de siervo en ese momento y está hablando como tal, pero eso no implica que se le reste deidad a Él. Lo que pasa es que hay quienes no creen en la deidad de Jesús y usan estas terminologías que a veces Él usó en contra de su deidad, pero pasan por alto o se olvidan de que Él, en todo el periodo de lo que es su encarnación, está actuando como hombre. ¿De acuerdo? Era Dios, claro, dejó de ser Dios, jamás, pero todo lo hizo como hombre. De hecho, su victoria, mira qué misterio, Emilio. La victoria de Jesucristo como hombre le añadió gloria a la gloria de Dios. Alguno dirá, ¿qué dices? A la gloria de Dios no se le puede añadir. Él, cuando vuelve a su gloria, cuando Él vuelve a su gloria, recupera o retoma la gloria divina. Y a la gloria divina le suma la gloria que ganó como hombre. Porque Jesús, mira esto, Jesús es el nombre que identifica a la humanidad del Verbo, ¿de acuerdo? Sí. Y el nombre de Jesús es el poder más grande que hay hoy día en el universo. Porque ante el nombre de Jesús se tienen que doblegar los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Se van a doblegar delante de él ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los que están en la tierra, seres humanos, hombres, mujeres, niños, los que están debajo de la tierra, demonios, que están hoy en prisiones de oscuridad, pero también los que están en la atmósfera, principados, gobernadores, emisarios de maldad. Entonces, ese nombre Jesús, que es un poder tan inmenso, no era un nombre que él tenía en su preexistencia, ese es el nombre al que él se le aplica en su encarnación. Y eso es una gloria. Por lo tanto, cuando él asciende, retoma la gloria que abandonó y se le suma otra gloria que él ganó. Él tiene su gloria como Dios y la gloria que ganó como hombre. Y nunca hay que olvidar que él todo lo hizo en su tarea de redención como hombre. ¿De acuerdo? Entonces entendemos que ese Dios mío, es una exclamación desde la parte humana. Muy bien, sin duda. Amén. Sin duda. No hay que darle más vueltas. Lolo, tengo aquí un par de preguntas. ¿Te parece si le damos respuesta? O... Venga, hacemos ese par y si os parece bien, porque sí, es que me ha llegado visita a la casa. No, ya está. Sí, es porque las tengo aquí delante, ¿vale? Venga. ¿Tenía Jesús la misma condición que Adán o jugaba con ventaja?
Vamos a ver, a Jesús se le identifica en el Nuevo Testamento, dentro de otros muchos títulos, pero uno de los títulos con los que se le identifica es con el título de postrer Adán. ¿De acuerdo? Entonces entendemos que el postrer Adán está en la misma condición que el primer Adán. ¿Es como nosotros, Jesús, en su naturaleza humana? No, como nosotros no, porque nosotros ya pertenecemos a una raza caída. Él es como nosotros hubiéramos sido si Adán no hubiera caído. ¿De acuerdo? Él es, hay que equipararlo en su naturaleza humana a Adán en su estado de inocencia. Por eso Hebreos dice, tal sumo sacerdote nos convenía, puro, santo, inocente. Amén. Ah, que él es inocente, claro. En él no había imputación del pecado original, ¿de acuerdo? Porque él no procede de Adán, él es el postrer Adán. Él no pertenece a la línea genealógica del primer Adán. Él es otra cabeza de la raza redimida, como Adán fue cabeza de la raza caída. Entonces, a la pregunta que hacían, él está en igualdad de condiciones que el primer Adán. Y esta y terminar. De hecho, Adán fracasa. Mira esto, Emilio, en cuanto a esa pregunta. Él está en igualdad de condiciones que Adán, con un matiz que los diferencia. Adán fracasa con todo a favor en el Edén y Cristo triunfa con todo en contra en el Calvario. Gloria a Dios, qué bueno, sí, señor. Entendemos entonces que Adán no era eterno, ¿no? Ahí hay un debate grandísimo. Sí, pues entonces no entra. Y hay que respetar las opiniones diversas. Mi opinión personal es que él, voy a definirlo así, ¿vale? El estado de inocencia para mí era un estado neutro, que tenía la posibilidad de acabar siendo en glorias si obedecía, o la posibilidad de acabar en muerte si desobedecía, ¿no? Que es parte de lo que hemos predicado. Entonces, para mí, él estaba en un estado neutro, con la posibilidad de hacerse eterno a través de pasar del estado de inocencia al de gloria por la obediencia, o con la posibilidad de hacerse mortal al transitar el camino de desobediencia. Amén. Que no, a ver, Ismael Reyes nos pregunta, después del milenio se establece cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde estarán los salvos, en el cielo o en la tierra? Mira, lo importante del cielo, más que el lugar, es el estado. Qué bien. ¿Y sabes dónde se crea el estado celestial? Donde esté Dios. Que el lugar que vamos a estar lo van a llamar tierra, vale. Que lo llaman paraíso, vale. Que lo llaman cielo, vale. Lo importante de ese lugar, que será un lugar, porque tenemos cuerpo de gloria y tiene que haber lugar, pero lo importante de ese lugar, independientemente del nombre y de la belleza que tenga, que la va a tener, es que Dios está. Entonces la Biblia es verdad que termina diciendo cielo nuevo y tierra nueva. O sea, hay una tierra nueva y hay un cielo nuevo. Y la Biblia acaba diciendo que la Nueva Jerusalén desciende sobre la tierra nueva. Pero esa tierra es el cielo también. Si es que esa tierra hay que literalizarla, que yo no digo que sea literal, pero si hay que literalizarla, esa tierra también es el cielo, tal como nosotros entendemos la palabra cielo. Porque el cielo se hace real, Emilio, donde Dios está, ¿de acuerdo? Sí. De hecho, la iglesia somos la parte que al cielo le falta, porque Dios está en nosotros y con nosotros. Qué bien. De acuerdo. Lolo, entiendo entonces que Adán, Dios no depositó en él la eternidad porque sabía que podía caer. Sí, ¿no? Puede ser. Vamos a ver. Yo entiendo que el plan de Satanás era doble. Primero que tomase del árbol de la ciencia del bien y del mal y hacerlo un pecador, y después en estado pecaminoso que tomase del árbol de la vida para hacerlo un pecador eterno. A la pregunta que tú me haces, ya ves tú, ¿no? Dios, la primera parte la permite por los misterios de Dios y la segunda la impide, ¿no? Para que Adán no se convierta en un segundo Lucifer. Pero en cuanto a la pregunta que tú haces, no le crea eterno porque sabe que puede pecar. Yo creo más bien esto, no le crea eterno porque Dios, que respeta escrupulosamente la decisión humana, tenía que saber si él quería estar con él por toda una eternidad. Amén. El comerás de todos los árboles y no comerás de este. Era la pregunta de, ¿quieres estar conmigo o no? De hecho, esta vida presente, Emilio, es una gran interrogante. Esta vida presente se puede resumir en una pregunta. ¿Con quién quieres pasar la eternidad? ¿Conmigo o sin mí? Si quieres pasarla conmigo, tengo ahí la oferta de salvación en la cruz. Con que digas que sí,
te haces de los míos. Pero si no quieres, te voy a respetar. Entonces, es la gran pregunta. Dios no va a violentar nunca nuestra voluntad. Jamás. Yo alguna vez, hablando de esto, he dicho, Dios, si fuera un galán, sería un galán que nunca violenta a la doncella, la seduce. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios nos seducirá, nos intentará llevar a la cruz, pero en ultimísima instancia tendremos que decir que sí, o por desgracia diremos que no. Qué bien. ¿De acuerdo? Qué bien. Lolo, amigo mío, de verdad que muchísimas gracias y como siempre, a vosotros. Es un gozo para mi persona y a la audiencia que está mandando preguntas, por favor, desde aquí mis más sinceras disculpas, pero este hombre tiene visita ahí en su casa y tenemos que atenderla. Así que recordaros es que mañana... me han llegado a casa, hombre, que no te preocupes, Lolo, padre, es entendible. Recordarles solamente, audiencia, que mañana tenemos la exposición de la última palabra, amén. Así que a partir de las 10 de la noche, pues mañana estaremos por aquí de nuevo. Agustín, amigo mío, toma el control del programa, ¿vale? Buenas noches a todos, que Dios les bendiga y Lolo, muchísimas gracias, ¿vale? Un beso y hasta siempre. Emilio, nos vemos. Agustín, Dios te bendiga muchísimo. Audiencia, Dios os bendiga. Me marcho.